Muy buenas tardes, queridos amigos. Llegamos una vez más a un programa de ética y vida. En esta ocasión me acompaña el Padre Nelson Díaz. Muy buenas tardes, Padre. Buenas tardes a ti y a todos los que nos ven. Es un gusto para mí pues, poder compartir con más personas cada vez que estamos pues, queriendo mostrar esta cara a nuestro país, que sí existe la defensa de la vida desde la concepción hasta su muerte natural, y pues tenemos diferentes tipos de panelistas donde vamos discutiendo este mismo tema con diferentes perspectivas. En esta ocasión pues vamos a platicar con el Padre Nelson sobre alguna perspectiva probablemente en defensa del aborto, sobre, me lo decía de una forma más antropológica, pero también queremos que entiendan de un punto de vista Iglesia Católica, qué es lo que la Iglesia dice, qué es, en qué momento empieza la vida para la Iglesia, en qué momento termina, y al mismo tiempo pues algunos razonamientos del por qué en esencia el aborto está mal. Padre. Bueno, para la Iglesia Católica, que la vida comienza en el momento de la concepción, pues le está más que demostrado cuando celebramos a la Inmaculada Concepción, cuando el óvulo de San Joaquín y Santa Ana se encuentran, ahí comienza la vida. Y nosotros lo celebramos, la Inmaculada Concepción, el 8 de septiembre, o la concepción de Juan el Bautista en el mes de agosto, o la encarnación del Niño Dios en el seno purísimo de Santa María Virgen. Entonces, que la vida inicia en el momento de la concepción, lo hemos concebido, lo hemos pensado y lo hemos celebrado siempre, desde toda la vida. Esto del aborto y de determinar el momento en que comienza la vida, esto es nuevo. Y es un concepto que se tomó a raíz de la concepción in vitro, de la fecundación in vitro, ¿verdad? Cuando el óvulo es fecundado por el esperma del hombre en un tubo de ensayo y entonces se implanta a las semanas en el vientre de la madre, entonces algunos comienzan a pensar, aquí comenzó la vida. Perdona, no comenzó la vida ahí. Ahí comenzó la implantación, la vida ya venía trasplantada, ¿verdad? Pero entonces algunos pretenden decir, ahí comienza la concepción. No, la vida comienza en el momento mismo del encuentro del óvulo con el esperma del padre. Que quizás, Padre, me gustaría solo hacer un paréntesis sobre esto. Usted menciona la fecundación in vitro, y también es importante que usted, amigo televidente, sepa que por qué la Iglesia no permite este tipo de fecundación. Pues entiendo de que ahí es la ciencia jugando a ser Dios. Están queriendo intervenir en la decisión de cuándo hay vida y cuándo no. Están intentando intervenir, son muchos los problemas morales de la fecundación in vitro. Primero se rompe el proceso natural. Segundo, se implantan varios óvulos fecundados. Y se desechan. Pueden ser 6, pueden ser 8. A las semanas de la implantación se desechan los que son más débiles y se dejan los que son más fuertes. Entonces, ¿qué haces con el resto? ¿Qué haces con el resto de óvulos fecundados, donde ya hay vida? Segundo, ¿puede el hombre intervenir abusivamente sobre la vida del ser humano? Pues la vida es un don de Dios y es un regalo para cada uno de nosotros. Intervenir como si fuera material comercial que se puede seleccionar y se puede desechar, éticamente pues no es correcto, porque ahora yo puedo decir, los niños que son fecundados por una violación deben ser desechados, pobrecita la madre, pero mañana los jóvenes van a decir, todos los que tengan 55 años para arriba son una carga para la sociedad, hay que darles la eutanasia.
Y después van a decir, bueno, todos los que son de América Latina, porque como son pequeñitos y no van a ir a Harvard ni van a ser científicos, también que se desaparezcan. Y después los del norte van a decir que solo ellos tienen derecho a gobernar la tierra y a disfrutarla, y todos los del sur deben desaparecer. O sea, intentar abrir el irrespeto al ser humano es alborotar los demonios, y después de uno viene otro. Muy bien, padre, muchas gracias por en este paréntesis. Siguiendo un poco sobre el tema del aborto que está tan candente en nuestra Asamblea Legislativa, saliente sobre todo porque hay una mayor tendencia de apoyo a estas 4 causales, y ahora otro que dice que ya solo son 2 las más fuertes, y que hablan de la violación y que la pederastría y todo esto. Al final del día es un lobby, ¿no? Es lo que es un cabildeo, una presión de gente que les da muchas veces plata para sus campañas, y tienen esta responsabilidad, digamos, para con sus financistas de cumplir con ciertas cuotas y algunas leyes que a ellos les interesan, en este caso la ley del aborto. Entonces quieren abrir la puerta digamos que en estas 4 causales, pero sabemos que al final esto es abrir la puerta, y no solo representaría las 4 causales, sino que ya quedaría mucho a criterio de la persona decir, ay sí, yo me sentí violada, ay sí, yo siento que estoy en riesgo, y no necesariamente un riesgo, sino que muchas veces hemos encontrado que el riesgo no es necesariamente mortal para la madre, porque esa es una de las causales, sino más bien que es un mal servicio de salud que está recibiendo la madre, y eso le puede complicar. Entonces, me gustaría, padre, que de algún punto usted nos pudiera hablar sobre este tema muy peculiar que está siendo abordado en nuestra Asamblea Legislativa sobre las 4 causales. Mira, yo pienso que, o sea, desde todo punto de vista, nadie puede estar de acuerdo con el aborto, ¿verdad? Pero tampoco nadie puede estar de acuerdo con las violaciones, nadie puede estar de acuerdo con la corrupción de menores. O sea, y en ese punto y creo que toda persona de fe y con sentido común estamos en contra, y creo que la sociedad debe arropar con su cariño, con su ayuda, con su solidaridad a las personas que sufren una agresión. Yo en eso estoy de acuerdo, y además pediría y esperaría que la justicia en estos casos funcione y sea dura con aquellas personas que irrespetan la integridad de una persona. Yo, todas aquellas personas que han sufrido una agresión, mi corazón, mi fe, mi ayuda, mi consideración está con ellos. Pero en realidad nosotros no podemos poner una curita en la herida, hay que ir al fondo del problema. El fondo del problema es la falta de valores, la falta de virtudes, la falta de respeto hacia los otros. Y también un sistema de justicia que no llega a todos, que deja impune a un montón de gente que debería estar pagando y purgando por haber violentado a las personas. Otra cosa es también, hay que distinguir entre el agresor, que es el que comete la injusticia, entre la víctima, que es la madre, y el inocente, que es el bebé. Entonces la madre debe recibir toda ayuda, el niño debe ser respetado desde el momento de la concepción y ayudado para salir adelante, y el agresor debe sufrir la pena, pues, de su falta de justicia. Creo que en El Salvador, en un país donde, según las últimas encuestas, el 45% de la población somos cristianos católicos, el 35% es cristianos evangélicos, estamos hablando de un 70%. Todos los cristianos estamos a favor de la vida. La Asamblea Legislativa no ha recibido un cheque en blanco para hacer lo que quiera. ¿Por qué no hacen una consulta popular, como lo han hecho en Colombia?
como lo han hecho en Londres con la salida de la Comunidad Europea, como lo hicieron en Colombia con la firma de los acuerdos de paz. Si estas cosas son tan importantes para la población salvadoreña, ¿por qué no hay una consulta popular? ¿Por qué se empeñan en presionar y en un madrugón aprobar una ley que va en contra de la conciencia de las mayorías? O sea, señores, aprendamos a escuchar a la gente. Pero sobre todo, aprendamos a respetar a las personas. Toda persona humana tiene dos propiedades fundamentales. La primera es la unidad. Desde el momento de la concepción se comienza a desarrollar el ser humano, pasa las primeras semanas, en las primeras semanas tenemos unas células que son pluripotenciales, con la capacidad de generar cualquier órgano que se le asigne, ¿verdad? Una ley natural misteriosa que todavía no entendemos, ¿verdad? Después de eso viene el desarrollo del corazón, de los primeros órganos, después del sistema nervioso, después es un niño en crecimiento. Después nace, es un niño, es un adolescente, un joven, un adulto mayor, y es la misma persona. Esa es la identidad. No podemos decir, es abusivo y es antiético y anticientífico pretender decir que en las primeras semanas únicamente hay unas células que no tienen valor, que ni sienten ni es nada. Claro que siente. Claro que desde ahí hay un estatuto ontológico. En el 2000 se realizó en la ciudad de Roma un congreso internacional para determinar el estatuto ontológico del embrión humano. Y no hay otro camino, ni filosófico, ni científico, ni teológico, que determinar que la vida humana comienza en el momento de la concepción. La segunda propiedad de la persona humana es la integridad, ¿verdad? La integridad es que funcionamos como un todo sistémicamente organizado. El cerebro pues se organiza con el corazón con los brazos, con las piernas, con todas las funciones que nos tocan. Entonces, señores, el aborto va en contra de las mayorías. Consúltenos. Creo que nunca había escuchado ese planteamiento, pero me parece muy válido que como en otros países, pues que hagan la pregunta si al final, supongamos que tuviéramos 84 diputados que estuviesen a favor del aborto, que gracias a Dios no es así, pues no deberían de decidir por la gran mayoría que es el pueblo entero. Si la democracia es de consensos y se nos quiere llevar por ese camino en donde se quiere decir que como la mayoría quiere esto, pues entonces consulten a las mayorías, que es la gente, a ver qué dice la gente, a ver qué dicen las personas que saben, que han estudiado y también las personas sencillas que tienen sentido común. Yo creo que eso es muy importante, pues es un don de Dios, el sentido común, el deseo de la vida, y esto que también es muy importante, el hecho de decir que en el óvulo no hay vida, es si uno le quita un pedazo al óvulo fecundado, pues al final esa persona no se va a desarrollar a cabalidad. Entonces la fecundación es completa, o sea, uno no puede decir ahí no hay vida, porque sería lo mismo decir si yo parto a la mitad del óvulo igual alguien va a nacer. Pues no, o sea, ya no sería así. Es una gran diferencia en la unidad y en la universalidad que comprende un óvulo fecundado, que es la vida de un ser humano. Y con esto vamos a una pausa.
Llegamos a la segunda parte del programa Ética y Vida con el padre Nelson Díaz. Padre, seguimos conversando un poco sobre este tema del aborto en El Salvador, principalmente pues qué es lo que nos compete, pero al final del día nuestra defensa del aborto es como cristianos, como católicos, es hacia toda vida no nacida en el mundo entero. Creo que esto lo quiero traer a colación porque hemos visto que gente dice, somos uno de los 5 países retrógradas que no han dado ese paso. Eso lo dijo una persona de Human Rights Watch que estuvo aquí hace poco y que están haciendo esta presión de lobby. Pudimos observar que tuvo incluso algún tipo de discusión en un programa de televisión nacional donde hubo este enfrentamiento sobre a dónde empieza la vida. Entonces, ni siquiera da respuesta. Yo pude observar y no da respuesta. No tienen esa respuesta ellos mismos, ¿de dónde empieza la vida? Porque la única respuesta que entendemos es desde la concepción. Porque no la quieren escuchar, porque porque la votan desde el principio. O sea, cualquier persona con la que tú quieres discutir, o sea, dicen, usted es cristiano, usted es católico, usted es dogmático. Con los dogmáticos no se puede hablar. Claro. Si llamamos dogmático a defender la vida con argumentos antropológicos, también somos dogmáticos, pero ellos también son dogmáticos porque no quieren hablar desde la ciencia, desde la experiencia. Y entonces es muy fácil decir que somos los 5 países retrógrados, sí, pero midamos cuál es la diferencia entre nuestra sociedad y las sociedades donde hay el aborto. Está comprobado que donde hay aprobación, por ejemplo, de drogas, de prostitución, de abortos, se abre la puerta a la corrupción de la juventud y nadie puede detener, porque claro, junto con esa aprobación vienen unas leyes permisivas que le quitan la autoridad a los padres de familia. Entonces, un padre de familia no puede educar como su conciencia lo dice a sus hijos. ¿Por qué? Porque la ley, en afán de que los padres no deben maltratar a sus hijos, que eso está bien, ¿verdad? Porque no se puede maltratar a los hijos, el maltrato solo causa dolor y frustración, pero de ahí a quitarles el poder de educarlos, según su fe, según su conciencia, según su sentido común, esa es otra cosa distinta. Entonces, la corrupción de los jóvenes en los países donde hay drogas, prostitución aprobada y aborto es tremenda, es terrible. Y las consecuencias para las personas y para las familias son tremendas. Por ejemplo, yo quiero también decir una cosa para las madres, para las personas que han tenido un aborto, ¿verdad? Primero deberían ellas sentir la comprensión, el amor de la sociedad, de la iglesia, de Cristo que les acoja, que les recibe, que tiene misericordia de todo pecador. Segundo, el aborto es cierto que el Señor lo protege con un mandamiento, no matarás, desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y el Señor Jesús pues lo ratifica en el Nuevo Testamento. Segundo, el no matarás implica el respeto de la vida humana, pero también la comprensión de la persona que ha caído en desgracia. Aquí estamos luchando para que más personas no tengan las consecuencias de una madre que ha tenido un aborto y que por eso no puede dormir, que por eso no tiene paz en su corazón, que tiene ansiedad, que tiene inquietud en su vida, que sueña con su hijo abortado. Estamos hablando de abortos provocados, queridos, por la propia madre, no de aquellos abortos que vinieron por la naturaleza. Contra esos nadie puede decir nada, ¿verdad? Porque la naturaleza es tan perfecta que en algunos momentos, si el niño viene mal, viene enfermito, la misma naturaleza se encarga de tener un aborto espontáneo, natural. Estamos hablando de aquellas madres
que se vuelven el peor verdugo para sus hijos. Pues ese es el aborto que nosotros tenemos que evitar. Porque en una sociedad donde la madre pierde el sentido y el respeto para sus propios hijos, es una sociedad que ha llegado a una corrupción tan extrema que tenemos que ponernos afligidos y asustados que las mismas madres levanten la mano asesina contra sus propios hijos. Si eso hacen ellos, ¿qué podemos esperar de los demás? Se ha dicho, precisamente ayer estaba leyendo un artículo en donde dice que los salvadoreños somos crueles, desalmados, desagradecidos y muchos asesinos, porque se ha comenzado a dar, ¿verdad? Nietos que matan a sus abuelos, hijos que entregan a sus padres por algún simple pleito. Imagínate si conmueve que un nieto mate a su abuelo, ¿cómo nos debe conmover que una madre quiera abortar, quiera matar a sus hijos? Cuando lo que tenemos que hacer es proteger a los más débiles. Una cosa, padre, es que también está bastante comprobado que el aborto voluntario de una madre, al final, si lo ponemos en una balanza, el alivio es muy, muy suave versus el remordimiento y el efecto psicológico. Que todos estos lobbies no quieren o no nos hacen ver, ese es el pedazo que no nos cuentan, el sufrimiento que pasa la madre después de esto. Y como usted bien lo decía, eso es como poner una curita, eso es como, sí, tuve un problema, entonces pongamos la curita, pero al final nos queda una hemorragia por todos lados, la solución fue agregar un problema, no quitar un problema. Porque eso es una de las, así lo llaman, un problema, ¿verdad? Y al final esta solución lo que hace es agregar más problema, más carga, y creo que es importante que nuestra gente lo sepa, y es que no es un paseo por el parque el tener un aborto y decir, bueno, ahí sí, aborté y ya se acabó. Es algo más que va más allá, que también es importante aclarar y profundizar un poco en que si alguien, si alguien que nos está viendo ha cometido este pecado, llamémoslo así, pues tiene el perdón de Dios, y que hay formas de obtener el perdón de Dios, y que hay formas de volver a empezar, y que Dios en su infinita misericordia nos perdona, y que pues al final no estamos para juzgar, estamos para ayudar, así como yo tengo mis pecados, pues esa madre también tiene ese pecado. El padre que lo apoyó tiene el pecado. Pero sí es importante recalcar que el amor de Dios lo perdona. Exactamente. Y por eso es muy importante que las personas sepan que Dios tiene, el verdadero nombre de Dios es amor. Y no deben volver atrás, ni deben entrar en la desesperación de yo ya no tengo perdón, esto que he cometido es tan grave, yo no puedo acercarme a la iglesia. No, Dios te está esperando. Dios quiere restaurar tu vida. Claro que después de un aborto la vida no va a ser igual, algo se perdió. Pero podemos restaurar, como cuando se rompe un puente, se puede restaurar ese puente. Lo mismo una persona que ha tenido la desgracia de caer en este error, puede restaurar su vida y debe acercarse para que el Señor comience a reparar lo que el pecado se llevó. Otra cosa creo que es muy importante en este caso para la población salvadoreña es no dejarnos llevar por los argumentos sentimentalistas, que son los lobbies y que los diputados que están aprobando promoviendo esta aprobación son los que salen, ¿verdad? Porque ¿cuáles son los argumentos? Pobrecita la niña, ¿verdad? ¿Cómo va a cargar con esto? Pobrecita, ¿cómo le vamos a obligar a llevar esta carga? O por culpa de unas leyes retrógradas que no permiten el aborto, muchas mujeres mueren en el anonimato, ¿verdad?
Es curioso cómo es puro sentimentalismo, no es nada objetivo, ni nada legal, ni científico lo que traen como argumentos. Entonces, es cierto, ¿verdad? Pobrecita la niña que sufre una agresión, la mujer que sufre una agresión, es cierto, pero pobrecito el bebé que viene en esas circunstancias a una sociedad llena de agresividad y llena con el estigma del rechazo, ¿verdad? Pero nosotros no estamos para vivir de sentimentalismos. Y muchos casos que presentan en la palestra pública son inventados o exagerados, ¿verdad? Por eso uno tiene que abrir los ojos y preguntarse, ¿quién es esta mujer? ¿Dónde vive? ¿Qué hace? ¿Dónde ha estado? ¿Cuáles son? Porque de lo contrario, se ha comprobado que en muchos países ha sido pura falsedad, pura manipulación pública la que ha llevado a la aprobación del aborto. Que al final esto es lo que se busca, ¿no? A todos medios y por cualquier medio lograr esta aprobación, manipular las leyes, manipular a las personas para llegar a este fin. Creo que es muy importante, Padre, responder esta pregunta para nuestros amigos televidentes, y es, si uno es católico, ¿puede apoyar las 4 causales? No. La Iglesia tiene muy claro, no se puede apoyar el aborto directo, como es lo que se está pidiendo hoy, provocado directamente, no se puede apoyar. Es más, un cristiano no debe votar por un partido o por un diputado abortista o por un partido comunista, ¿verdad? Ateo, anticlerical, que no respeta la libertad de conciencia y la libertad de culto. Un cristiano no puede votar por ellos. Y esto lo hemos tenido claro, y el Papa, ¿verdad?, lo ha recordado y ratificado continuamente, ¿verdad? Y nuestros diputados tienen que dar razón al pueblo. No tienen carta limpia, no tienen cheque en blanco para hacer lo que quieran. Tienen que consultar a las mayorías. Sobre todo que este es un tema muy sensible para todos. Sí, y nos queda bastante claro, Padre. Pues agradecemos mucho su tiempo en estos últimos minutos que hemos podido compartir su experiencia, su conocimiento sobre el tema del aborto y sobre todo pues ese punto de vista también de la Iglesia, y que no solo representa a la Iglesia, al final representa a todos los cristianos, que como usted bien dijo es el 70% de la población del país. Y bueno, con esto le digo muchas gracias, y muchas gracias a ustedes por permitirnos entrar en sus hogares. Nos vemos la próxima.